¿Qué tal? Soy Brian Olvera, bienvenido a Aprendiz Perpetuo, mi podcast, tu podcast, nuestro podcast. Un lugar donde hablamos de emprendimiento, desarrollo personal y en general de cualquier tema del que queramos aprender o del que mastiquemos un poco. Aprendiz Perpetuo, el podcast para los que hemos aceptado que nunca se termina de aprender y lo amamos. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Aprendiz Perpetuo. Hoy vamos a hablar sobre iniciar proyectos y antes de comenzar, permítaseme presentarme y hablarles un poco acerca de este proyecto y sobre mí. Y bien, pues primero debes saber que esto es una continuación de mi proyecto de canal en YouTube que se llama Brian Olvera y he saltado a este formato de contenido digital porque tengo muchas ganas de producir contenido, pero mi escuela y mi negocio absorben casi todo mi tiempo y pues como editar videos me es muy tardado, pues decidí pasarme a un podcast ya que en el audio, pues, bueno, se me hace como más fácil editar el audio. Ahora, sobre mí les puedo decir que, así súper rápido, soy un joven emprendedor y estudiante de Ingeniería en Robótica Industrial, mexicano, amante de la comida, del dinero, de mi país y del conocimiento. Y de hecho, por eso decidí iniciar este podcast que se llama Aprendiz Perpetuo, porque quiero que sea un espacio para esos que como yo estamos enamorados de aprender cosas nuevas todo el tiempo. Aquí vamos a hablar de temas relacionados con emprender, con el desarrollo personal, que valga la redundancia, personalmente creo que es indispensable para alcanzar el éxito. Y como no quiero cerrar este podcast solo a esos dos temas, también vamos a hablar de cualquier tema interesante del que podamos aprender algo. Básicamente, pues vamos a pasar el rato aquí, ¿no? Escuchando temas que nos resulten interesantes. Ahora sí, después de esa presentación que salió más larga de lo que yo esperaba, hablemos de iniciar proyectos. He notado en mí y en muchas personas, por no decir todas las personas que conozco, que resulta bastante difícil iniciar proyectos. Y no hablemos hoy de mantenerlos, ni de tener éxito. Hablemos de apagar la tele y ponerle ruedas a ese proyecto que lleva tanto tiempo bailando en nuestra cabeza. Y la pregunta para empezar entonces a hablar de esto sería, ¿por qué es tan difícil empezar? Bueno, pues yo lo atribuyo principalmente a algo que se llama inercia. En física la inercia es una fuerza que cualquier cuerpo opone a una de dos situaciones: empezar a moverse o dejar de hacerlo. Esta fuerza es la que hace que cuando empujamos un carro al principio sea muy difícil moverlo y cuando ya llevamos un rato empujándolo pues sea difícil detenerlo. ¿Y esto qué tiene que ver con el clima? Bueno, pues yo digo, y la verdad ni siquiera es mi idea, que podemos hacer una analogía y decir que los seres humanos también tenemos un tipo de inercia emocional o anímica, como la quieran llamar. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues se han dado cuenta de que cuando están en su celular viendo videos en YouTube o en Facebook o pasando fotos de sus amigos en Instagram, ¿es más fácil ver el siguiente video que bloquear tu celular? ¿O que entre más enojados están algún día es más difícil olvidarlo y volver a estar felices o al menos tranquilos? Bueno, pues esto es porque uno adquiere inercia por cualquier cosa que haga o que no haga, que sienta o que no sienta. Y funciona igual para cuando queremos empezar un proyecto. Si nos cuesta mucho trabajo empezar a avanzar, es muy probable que sea porque justo en ese momento estamos en un estado que le podríamos llamar reposo. Y preferimos conscientemente o inconscientemente mantenernos así. Y nuestro cerebro, que es tan listo como nosotros mismos, pues va a inventar cualquier pretexto para convencernos de no empezar justo ahora. Ya sea porque, y esto lo digo entre comillas, no estamos listos, hace mucho frío, hace mucho calor, aún no sabemos lo suficiente o cualquier otra situación que haga sonar como una mejor idea el no empezar que lo contrario. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué nuestra mente nos traiciona si trabaja para nosotros? Bien, pues a grandes rasgos hay dos razones. Primero, sucede que nuestro cuerpo y cerebro están diseñados para que sobrevivamos, no para que seamos felices y plenos. Y una de las mejores maneras de aumentar las probabilidades de sobrevivir es guardar energía. Así que inconscientemente nuestro cerebro siempre buscará la manera de que hagamos lo menos posible. Nuestra mente por inercia resiste el cambio. Y ahí está la segunda razón. Nuestro cerebro identifica instintivamente que el cambio es peligroso. Porque cuando éramos cavernícolas y vivíamos en cuevitas, el mundo era un lugar de verdad muy hostil. Y lo más seguro era definir una rutina y mantenerse cerca de lo y los conocidos. Hacer los menores cambios posibles y guardarnos en nuestras cuevas a tener hijitos y dibujar cosas en las piedras. Y aunque ya no estamos en esos tiempos, nuestro cerebro quedó diseñado para funcionar con este tipo de instintos. Todavía vamos a tardar un rato en evolucionar y seguramente ni a ti ni a mí nos va a tocar esa evolución.
Por eso nos da miedo, por ejemplo, hablarle a la persona que nos gusta, o nos da miedo hacer nuevos amigos, o hablar en público. Porque si nunca lo hicimos, o tuvimos alguna mala experiencia la primera vez que lo intentamos, nuestro cerebro va a identificar que eso es peligroso y liberará sustancias como la adrenalina o el cortisol, que básicamente sirven para esponjarnos, para evitar que intentemos hacerlo o que continuemos haciéndolo cada vez que queramos avanzar en nuestros proyectos o en lo que sea que queramos hacer. Entonces por eso es tan difícil. No es que seas flojo, no es que seas hablador, soñador o no tengas la capacidad, sino que simplemente así funcionamos todos. Y no está mal, es natural, pero la verdad es que no nos sirve de mucho. Y una pregunta lógica a la que se llega al aprender esto es: ¿entonces estoy condenado a nunca tomar acción? Y la respuesta es rotundamente no. Resulta que los seres humanos hemos avanzado tanto porque somos capaces de sobreponernos a nuestros instintos. No somos animales salvajes. Nuestra curiosidad y nuestra habilidad de razonar nos permiten ignorar nuestros miedos o reacciones instintivas. Por eso ha habido tantas personas a lo largo de la historia que han logrado algo similar a lo que a ti o a mí nos gustaría hacer. Porque en algún momento rompieron la inercia de no hacer nada y se pusieron a hacer algo. Y entonces esa sería la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo rompemos la inercia? ¿Cómo empezar? Bien, pues para responder a estas preguntas a mí me gusta muchísimo una, llamémosle analogía. Si tuvieras que comerte un elefante, ¿cómo te lo comerías? A mordidas pequeñas. Y ese es el secreto. Casi te puedo apostar que al visualizar ese proyecto que lleva tanto tiempo en tu cabeza, lo ves ya terminado. Te ves viviendo tu vida con ese proyecto en funcionamiento, y aunque esa visualización es totalmente necesaria, provoca un sesgo en tu mente que te hace ver ese proyecto como una meta realmente grande e inalcanzable. El cambio para llegar de donde estás al punto de tu vida en el que ya lo has conseguido se ve enorme, un espacio abismal, y tu mente se negará por todos los medios a convertirse en el siguiente Maluma si justo ahora te da pena siquiera cantar frente a tu perro. Por eso, no intentes darte la orden directa de convertirte en esa persona que aspiras a ser. Piensa qué sería lo primero que debes hacer para iniciar el proceso de cambio. Lo más pequeño. Por ejemplo, si quieres emprender un negocio de venta de cosméticos porque te gustan mucho, piensa en qué sería lo primero que tendrías que hacer. Lo más pequeñito. Tal vez sea investigar en internet dónde comprar por mayoreo los cosméticos. O investigar si ya existen negocios como el que tú quieres hacer y ver qué tal les va. Elige el paso más pequeño, de verdad, el más insignificante, y hazlo. Toma esa mini acción inmediatamente, y cuando la hayas completado, piensa en el siguiente paso y hazlo también. Entre más ridículamente pequeños sean los pasos, más fáciles serán de hacer, y pronto habrás roto con mini acciones la inercia que llevas acumulada durante todo este tiempo. Podríamos decir que el secreto para empezar es ese, empezar, pero con lo más pequeñito. Te puede parecer una idea tonta, pero yo te puedo apostar 10 pesotes a que si lo intentas durante una semana me vas a terminar comprando unas papas. Entonces, ¿cómo te comes un elefante? A mordidas pequeñas. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Y eso sería todo por este episodio. De verdad espero que te sirva de algo. Yo aprendí esto de comerme un elefante a mordidas pequeñas en un momento en el que yo sentía que no estaba haciendo nada con mi vida, que estaba viviendo como en piloto automático. Y de verdad me sacó del hoyo. Así que si te sientes estancado, tal vez sea el momento de probar algo nuevo. Muchas veces nos quejamos o no nos quejamos, pero no entendemos por qué nuestra vida sigue siendo un tipo de vida que no es lo que nos gusta y ni siquiera estamos como en camino a convertirnos en lo que queremos ser. Pero seguimos intentando las cosas siempre de la misma manera. Entonces, pues yo te invito a que por esta ocasión trates de hacer las cosas diferentes y en lugar de aventarte a comerte la torta completa o el elefante, como le quieras poner, lo dividas en partes pequeñas y comiences a tomar acción. Poco a poco vas a ir rompiendo esa inercia y conforme vayas completando esos pequeños pasitos te vas a ir llenando de más y más motivación y es muy probable que logres construir algo de esa manera. Y bueno, la verdad soy nuevo haciendo podcast, así que no sé qué se les hace a los podcasts, solamente los escucho y no me acuerdo si se les puede dar like o compartirlos, pero bueno, tú dale like, compártelo o hazle algo. Yo soy Brian Olvera, joven emprendedor, futuro ingeniero y definitivamente aprendiz perpetuo.